Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de cuidados críticos de medicina interna. Realmente son temas muy importantes. La forma como vamos a desarrollar es con los integrantes de la mesa. Está presente el doctor Juan Carlos Rivas, el doctor William Ortiz y todavía no le veo a la doctora Liz Karina. Todos internistas, medicina interna, terapistas y docentes. Así que también vamos a ir presentándole en la medida que van a desarrollar la charla a las integrantes disertantes. Así que iniciamos la charla. Y al final haremos las preguntas. Buenos días. Vamos a tener como primera ponente a la doctora Zulmi Aranda Scarperini, internista, intensivista, jefa de sala de la UTI de Pedro Juan Caballero, docente universitaria, instructora de ACLS del FCCS, instructora y coordinadora del curso POCUS en Brasil y Paraguay. Nos va a dar la charla sobre abordaje inicial del shock. Doctora Zulmi. Muchas gracias. Agradezco a la comisión por la invitación. Y para no extenderme y hablar de este tema que me apasiona, vamos ya a dar inicio. A mí me toca dar solamente la introducción, los detalles los van a dar quienes me siguen. Así que vamos a ver cómo introducimos el abordaje inicial de un paciente que está en choque para la medicina interna. Yo pienso que le pedí a la inteligencia artificial que me trasladara y me extrapolara al arte de la guerra a los tiempos actuales. ¿Qué iba a pensar Sun Tzu si tenía que adelantarse a lo que está sucediendo? Porque como él decía, para ganar al enemigo hay que anticiparnos a sus movimientos y lo que tenemos que hacer es conocer al enemigo. Entonces, si el choque es nuestro enemigo, cambiar algunos conceptos errados que muchas veces nos pasaron. El primero que quiero inculcarlos es que el choque no es igual a hipotensión. La hipotensión es cuando se gastaron los mecanismos de defensa del cuerpo y yo puedo tener un paciente que está chocado y aún no está hipotenso. Nosotros hablamos de choque cuando el paciente tiene un desequilibrio entre aporte y consumo de oxígeno y vamos a hablar de variables macro y microhemodinámicas. Allí pueden acceder al artículo completo y vemos que choque, según el Consenso Europeo de Medicina Intensiva, se trata de trastornos de perfusión tisular. Nosotros hablamos para el diagnóstico de trastornos clínicos, variables hemodinámicas, variables bioquímicas, y esa entrega y consumo de oxígeno tiene un desbalance. Recuerden que la entrega de oxígeno habitualmente es 5 veces más que el consumo, y cuando yo estoy viendo cambios macrohemodinámicos como la hipotensión arterial, reitero, se gastaron los mecanismos de defensa. Nuestro estimado profesor Glenn Hernández, hablando del choque que más nos cabe tratar a nosotros internistas, que es el séptico, nos habla que la presencia de hipoperfusión tisular por un aumento del consumo de oxígeno, de una demanda de oxígeno asociada a una distribución alterada, me lleva a un estadio de disoxia. Entender que el choque séptico tenemos vasodilatación. En cuanto a vasodilatación, gasto cardíaco aumentado o disminuido, esta herramienta que vengo infundiendo en mis alumnos, colegas, compañeros, que es el POCUS, nos ayuda a mejorar esa posibilidad de especificidad y sensibilidad diagnóstica en cuanto al tipo de choque, porque hay que entender que la mortalidad se modifica si nosotros actuamos temprano. Y para actuar temprano hay que diagnosticar de forma correcta. Hablando nuevamente de la variación microhemodinámica, fíjense lo que sucede allí. Nosotros tenemos, mi puntero no me... Bueno, va para allá, en la parte superior del gráfico, existe una pérdida de la sensibilidad del endotelio, entonces el flujo es mal direccionado a zonas que no ameritan y yo tengo una reducción de consumo y eso yo puedo verificar, verificando saturación venosa central. Sin embargo, eso también conlleva que el sitio que realmente amerita más flujo de oxígeno no lo reciba y realmente al mismo tiempo tengo una hipoperfusión
perfusión, tengo una hipoxia tisular y esa zona al reperfundirse nuevamente genera alteraciones. ¿Cómo evaluamos esa perfusión y esos índices y esa hipoxia tisular? Nosotros vemos eso con el lactato, con el gap de CO2, que es la diferencia arteriovenosa, instalando un catéter venoso central, haciendo una saturación venosa central y clasificando nuestros pacientes. Y allí pensamos, pero qué difícil, hay que tener un catéter y en el primer momento el paciente no lo tiene y siempre tenemos que recordar que yo tengo ventanas clínicas para poder ver esa hipoperfusión. Son 3 ventanas que no podemos olvidarnos, que es el nivel de conciencia de mi paciente, que es la disminución del ritmo diurético y la piel de mi paciente. Hay que acercarnos al paciente, hay que descubrir, hay que mirar la pierna, hay que hacer un tiempo de llenado capilar, cuantificar, e inclusive se puede guiar la terapia por ese Motley Score que se correlaciona directamente con mortalidad. Nosotros evaluamos al paciente, vemos cómo está su score, hacemos las intervenciones que creemos necesarias y vemos si el paciente está respondiendo o no al choque. Entonces, esto nos permite no solo diagnosticar, sino también monitorizar nuestras conductas. El profesor Pinsky habla de 5 principios hemodinámicos y me interesa ver que la taquicardia nunca es buena, la hipotensión cuando llega siempre es patológica, si va asociada a hipoperfusión, la PVC solo se eleva cuando hay algo alterado, la PVC alta no habla de normalidad, no existe un gasto cardíaco normal porque tengo que ver la demanda de mi paciente. Y el edema que tanto le preocupa al paciente y familiares, el edema, eso es algo externo, a mí me interesa la célula. El edema, digamos que tiene importancia cosmética según el profesor. ¿Qué nosotros evaluamos clínicamente? Nada diferente de lo que conocemos. Los signos vitales, las variables macrohemodinámicas y las 3 ventanas que les reitero. La piel con el llenado capilar, el Motley Score o moteado del paciente, el ritmo diurético y lo macrohemodinámico que sí o sí vamos a tener con el paciente. A partir de allí, clasificamos clásicamente, como decía el profesor Van Zandt, junto con el profesor De Baker, en los 4 tipos de choques, luego que nosotros vimos que mi paciente tiene hipoperfusión. Puedo complementar con un lactato, el lactato elevado en el contexto de una acidosis, sabemos que la glucólisis se va a cambiar en ese paciente, pero realmente esta clasificación para saber si el choque es distributivo, hipovolémico, cardiogénico o obstructivo, tiene que ver con ¿cómo está mi gasto cardíaco? El paciente séptico en el momento inicial tiene un gasto elevado y una gran caída de la resistencia vascular. El paciente hipovolémico tiene un gasto disminuido, pero recordar que la contractilidad cardíaca está conservada. Él está hipovolémico por falta de precarga. En tanto que el paciente cardiogénico, él tiene la contractilidad muchas veces o la función ventricular comprometida, y el obstructivo, pues su nombre lo dice, hay algo que impide que ese gasto cardíaco salga, por lo tanto también tengo gasto cardíaco bajo. En el momento inicial, antes que la sepsis pueda comprometer el corazón, porque entonces tenemos los pacientes con choque mixto, un paciente séptico que ya tiene un componente de disminución de la función sistólica, con certeza tiene un abordaje diferente, pero en aquel primer momento, si ustedes se fijan, el único choque que yo tengo, disminución de la resistencia y aumento del gasto, es el choque séptico. Y si es tan importante el gasto cardíaco, pues voy a traer un poco agua a mi barco, hacia mi zona, tierra a mi terreno. Es importantísimo hacer la ecografía point of care, porque en la cabecera del paciente nosotros podemos titular y saber cómo está ese gasto cardíaco con la medición del flujo transaórtico y la integral velocidad-tiempo o VTI. Y eso se hace en minutos, y eso podemos hacerlos y debemos hacerlo todos nosotros. En medicina de precisión, que es el tiempo en donde vivimos, nosotros debemos evitar el daño al paciente. Y hay una frase que muchas veces yo aprendí y me decían, el paciente está hipotenso y vamos a hacerle una carguita. Y esa palabra es mi enemigo hoy en día, porque no hay que hacer una carguita al paciente si el paciente no amerita.
El paciente muchas veces está con fluido tolerancia y esa carguita de 500 de Ringer lactato que nosotros pensamos que no le hace daño. Imaginen un paciente que está taponado, yo termino complicándolo. Un paciente que está con presiones de llenado del corazón aumentadas y yo le voy a hacer una carga porque lo vi hipotenso. Entonces, ¿qué mejor camino que evitar que el paciente se inunde? En tiempos de precisión, navegar entre la fluido responsividad y la fluido tolerancia es importante y POCUS nos ayuda para no ahogarnos y no convertir a nuestro paciente en un Michelin. Porque el exceso de volumen empeora la perfusión. Recordar que yo estoy hablando de mitocondria. Yo necesito oxigenación tisular. No estoy hablando de una saturación ni de la ventilación de los pulmones. Exceso de volumen en quien no lo necesita es errado. De vuelta con el POCUS, ¿cómo nos puede ayudar a diagnosticar choque? Esta mnemotecnia de SIMPO me habla de la S, de tamaños de cámaras, de la vena cava inferior, de la contractilidad, y existen protocolos estructurados como el RUSH, que también podemos aplicarlo en la cabecera del paciente, inclusive entendiendo qué es lo que yo voy a visualizar. El RUSH nos pide hablar de pump o bomba, que sería el corazón, el tanque, que sería el contenido, y también la tubería para ver si no tengo eventualmente una disección, utilizando la mnemotecnia de HIMAP, y nosotros vamos a ir evaluando cada uno de esos puntos y hacemos en la cabecera del paciente. En la H de Heart, ustedes se fijan que yo tengo acá en la figura inicial un corazón que está hipofuncional. Ese folleto anterior de la válvula mitral debería tocar el septum y no está tocando porque el paciente tiene disminución de la contractilidad. No importa la fracción de eyección, si él está hipoperfundido y encuentro ese corazón, es muy probable que ese sea uno de los componentes que lo lleva a estar chocado. En la segunda figura veo el D-shape o formato de letra D, porque ese septum interventricular está siendo desplazado, lo que está arriba del ventrículo derecho, que debería ser 1/3 del izquierdo, y está duplicado en tamaño porque tiene una sobrecarga presórica, y el ventrículo derecho no tolera sobrecarga presórica. Y en un contexto agudo de choque, siempre con el pensamiento bayesiano y con el antecedente, voy a pensar en TEP, en quien tiene la posibilidad de hacer un TEP, no en un paciente sin riesgo. Y me encuentro con eso y eso me apoya el diagnóstico. En la tercera imagen podemos ver un corazón nadando prácticamente en un derrame pericárdico. Cuando hablamos entonces de la I, de vena cava inferior, fíjense que primeramente tenemos una vena cava inferior pletórica, y quiero aclarar que esto no significa que hay que hacer diurético, reitero, es en el contexto del paciente. Igual que la última, una vena cava fina, cuando yo agarro y veo algo así en mi paciente, me siento confortable de ofrecerle volumen en un momento inicial, porque es muy probable que ese paciente realmente lo esté necesitando. Cuando hablamos de M, si bien muchas veces no vamos a ver un trauma en fase inicial, con certeza nos puede tocar, y un paciente que pudo complicarse en un postoperatorio y tiene líquido libre en cavidad abdominal, puedo pensar que ese también sea el foco de hipovolemia. Y claro, conocer un flap de disección de la aorta que también nos va a justificar. Y el pulmón no habla tanto de congestión como también nos puede hablar de un simple hallazgo que es el punto pulmonar y tiene 100% de especificidad con neumotórax si estoy hablando de un choque obstructivo. Entonces, definitivamente el POCUS nos ayuda a diagnosticar de forma precoz y actuar de forma precoz. 4 preguntas básicas que tenemos que hacer y no hay que llamar al cardiólogo para eso, con certeza los respeto y los llamo a diario, pero nosotros vemos en la cabecera del paciente si hay falla ventricular izquierda severamente deprimida, en el contexto adecuado si hay cor pulmonar, fíjense el corazón de abajo como las paredes se acercan y parece que se besan y se llama a sí mismo kissing walls, comparado con el cuadro de arriba que el corazón está quieto, lo que hablamos de signo de sobrecarga ventricular derecha.
Tercera pregunta, un taponamiento masivo. Nosotros tuvimos en sala con un colega una paciente chocada, con drogas vasoactivas. Cuando llegué le estaban subiendo la nora y estaba en 0,9. Yo decía, pues esta paciente hay algo extra. Y era una paciente en un contexto neoplásico y cuando vimos la paciente estaba con ingurgitación yugular. La triada de Beck se presenta en 35% de las veces. Y si nosotros esperamos diagnosticar ahí, estamos atrasados muchas veces. Cuando fui a ver, la paciente estaba taponada. Le hicimos una pericardiocentesis en la sala, guiado por ecografía, y la paciente redujo la dosis de droga vasoactiva porque no era un choque séptico. Entonces, esos detalles debemos nosotros conocer. Reitero, Point of Care me ayuda a diagnosticar. Este metaanálisis con 2 estudios nos mostró que para lo obstructivo es categórico. Necesito tener la evidencia de que hay algo que le está afectando a mi paciente. La ecografía es buena, si es en la cabecera del paciente. El examen físico con las ventanas nos habla de una perfusión alterada, pero siempre es más complejo. Y la reanimación, también guiada con el ultrasonido, me estoy pasando de volumen muchas veces y no hacer daño, nos va a ayudar. Yo controlo el pulmón del paciente en la auscultación, con certeza. Los crepitantes me sirven. Pero en aquel paciente con índice de masa corporal de 40, donde mi estetoscopio parece que se vuelve zurdo y no lo capta, el ultrasonido me demuestra la presencia de congestión y yo con eso puedo guiar mi terapéutica. Recuerden, es microperfusión y esto es reversible solamente si yo actúo a tiempo. Y para actuar a tiempo debo reconocer el tipo de choque. Nosotros tenemos mecanismos que nos hablan de la alteración de microperfusión, que está la redistribución de flujo. El flujo va para donde no debería ir porque normalmente mi cuerpo regula eso. Solo que mis células endoteliares perdieron esa sensibilidad y donde debería estar vasoconstricto realmente va a estar vasodilatado. Eso se revierte tratando la causa. La disfunción mitocondrial, si llega en una fase final, no puedo volver a revertir. Y allí es la pregunta clásica de los colegas que operan al paciente y vienen y me dicen que sí, la cirugía fue un éxito, porque el paciente está chocado todavía, doctora, si nada, estaba sangrando. Ese es un problema un poco más allá que solamente darle presión arterial al paciente. Más que macrohemodinámica, nosotros tenemos una alteración tisular en el paciente. Los bundles se crearon para tener medidas primarias. Creo que todos conocemos los bundles, no me voy a adentrar mucho en el choque séptico porque a continuación tendremos más detalles, pero estas son las 2 guías principales que básicamente nos dicen algo parecido. El lactato sérico, los cultivos. A mí no me gusta lo de amplio espectro porque no necesariamente el paciente lo necesita. Hay que individualizar el paciente. Muchas veces una ceftriaxona bien aplicada salva una vida. No tengo que entrar con imipenemban con todo el mundo. Hay que parar y pensar y ver y no hacer de más en el paciente. Siempre menos es más. Igual que fluidos, pero acá sí hay algo que hay que hacer correctamente. Vasopresores de forma precoz. No tenemos que hacer 4 cargas de volumen y después el paciente no respondió. Ah, cierto, hay que iniciar la nora, pero no tiene una vía central todavía. Nora podemos iniciar en una vía periférica. Lo que hay que hacer es salvar al paciente de forma correcta. Las guías del Surviving Sepsis, recordar que es surviving y no unsurviving. Hay que hacer las cosas de forma precoz y eso debemos conocer nosotros. Y ahí está el vasopresor precoz y el antibiótico en menos de 1 hora. Está tan lindo en el papel, pero cuando decimos vamos a iniciar antibiótico y hay que traer la cédula que están del más allá y la fotocopia y las recetas y las burocracias, si nosotros creamos las gestiones como internistas y conocedores de lo que hay que hacer, mejoramos el pronóstico del paciente. El anafiláctico, que también es distributivo, según estas 2 guías, básicamente hacemos de cara adrenalina, que se puede repetir la dosis intramuscular inclusive. Luego hacemos la dosis EV en bomba de infusión en mi paciente. Una posición de Trendelenburg podría ayudar al paciente que está realmente vasopléjico. No voy a hablar mucho de choque cardiogénico tampoco. Me gusta la revisión del año pasado, que manejar el choque cardiogénico es un estado de arte, porque hay que estratificar el riesgo de paciente
porque hay mucha heterogeneidad en el paciente. Y un ejemplo rapidito, si hablamos de infarto, que es la causa más común, nunca va a ser igual un infarto ventrículo derecho que un infarto ventrículo izquierdo. La clínica del paciente es distinta y el abordaje distinto. Entonces, si yo tengo que manejar desde el punto de vista de drogas vasoactivas, aquí entra el inotrópico y esa es mi otra guerra con la vida, siempre diferenciar vasopresores de inotrópicos. La noradrenalina es preferentemente vasopresor, no es un inotrópico. El inotrópico es la droga que va a estimular el receptor beta mayormente, dobutamina, levosimendan. Otra vez, pocos para diagnosticar y reitero, nosotros debemos clasificar a ese paciente y ver, le doy volumen, si le falta, igual siendo cardiogénico, porque yo evalúo a mi paciente, no hago conductas estipuladas para todo el mundo, individualizo al paciente. Hay que sacarle volumen con diuréticos, pero hay que darle algo que llamamos cabeza de presión y a veces una droga vasopresora entra antes para que después yo pueda utilizar la dobutamina como un inotrópico que la mayoría tenemos, usar el receptor alfa, vasopresor con la noradrenalina o el receptor de vasopresina, depende de nuestra disponibilidad. Entonces, el hipovolémico mucho menos voy a hablar, pero nosotros sabemos que hay que tener las acciones correctas y quiero enfocar algo importante. Es cierto que en el contexto de trauma puedo ver una radiografía velada y no voy a pensar en derrame pleural, sino voy a pensar en que eso sea sangre a ese nivel. Es cierto que el líquido libre allí no va a ser ascitis, probablemente también va a ser un hemoperitoneo, pero ¿qué yo debo preconizar y sugerir? Evitar esta triada mortal, la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. ¿Qué favorece empeoramiento de eso? La hemodilución en el paciente, gente. El paciente sangró y no significa que tengo que pasarle 5 litros de Ringer lactato. Yo tengo que pasar hemoderivados a ese paciente. El Ringer lactato no le va a ayudar. Quizá le sostenga la presión, pero a largo plazo ese paciente va a evolucionar a coagulopatía. La mnemotermia stop es buscar la causa, tratarla y controlar. Y creo que el choque obstructivo, me parece que las intervenciones son bastante específicas. Nosotros haremos o toracocentesis o pericardiocentesis. Claro que en el caso del TEP masivo, la fibrinólisis si corresponde en el caso de un choque obstructivo, también está indicada, y si posible la embolectomía. Cierro entonces repitiendo, el choque implica hipoperfusión tisular. Nosotros hablamos de las ventanas clínicas. El paciente chocado no es solamente el que está taquicárdico hipotenso, es el que está hipoperfundido, con llenado capilar de morado. Como último ejemplo, que se acabó mi tiempo, tenemos insuficiencia cardíaca y a veces el paciente trae su eco con baja fracción de eyección y el paciente no está chocado y se gana una droga inotrópica. Y gente, ese paciente no tiene hipoperfusión, él está adaptado. Recuerden que el gasto debe ser individualizado y que el tratamiento precoz con certeza mejora el pronóstico. Muchísimas gracias. Las preguntas hacemos al final, correcto. Muchas gracias, doctora Zulmi Aranda. Queremos presentar también al doctor Carlos Ortiz. Él es médico internista, intensivista, ex jefe del servicio de medicina crítica del Hospital Central, actualmente también intensivista, jefe médico del AMSA. Bueno, y a continuación el doctor Juan Carlos Leoni Moreno, que él es especialista en medicina interna, es especialista en cardiología, está en el departamento de trasplantes del Mayo Clinic en la Florida, es profesor adjunto de medicina en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Mayo Clinic en la Florida y nos va a dar un abordaje de lo que es el shock cardiogénico. Adelante, doctor. Okay, buenos días, gracias por la invitación a la bella ciudad de Asunción. Mi nombre es Juan Carlos León y yo soy un cardiólogo especialista en trasplante de corazón. Y hoy vamos a charlar un poquito sobre cosas que hacemos afuera de
de Sudamérica y Europa y abrir un poco la mente de las cosas que se pueden lograr en las prácticas personales de cada uno. No tengo ningún sesgo financiero y lamentablemente el video no está funcionando, pero esto es lo que se llama un heart in a box, un corazón en una caja. Y como ven, no hay cabeza, no hay piernas, no hay brazos. Esta es la manera como nosotros muchas veces recogemos los corazones de los donantes y lo traemos al hospital para trasplante. Y hoy en día muchos de los pacientes que vemos con shock cardiogénico terminan en trasplante o revisando algún tipo de terapia de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, vamos a hablar un poco de la evaluación y estadios de shock cardiogénico relacionado con falla cardíaca. Vamos a hablar sobre determinar la presencia prematura de este tipo de shock. Vamos a ver el modelo de shock que tenemos en Mayo Clinic utilizando el sistema electrónico de records y algunos tips para establecer un programa de shock en su institución. Muchos no conocen la Clínica Mayo, yo no la conocía, yo soy de Venezuela y para mí era más Cleveland Clinic o clínicas en Europa, pero la Clínica Mayo ha estado alrededor de 150 años. No solamente trabajamos en mayo, trabajamos todo el año, ¿okay? No solamente el mes de mayo. Y mucha gente conoce la Mayo en Rochester, que es arriba de la estrella, pero hay 2 Mayos también en Arizona y en Florida, y esa es la donde yo estoy desde los últimos 15 años. Y el trabajo en Mayo es un trabajo en grupo, no trabajamos con personalidades, trabajamos en equipo y el lema del hospital es las necesidades del paciente es lo más importante. Al final no es qué importa para mí o qué importa para el cirujano, qué importa para el intervencionista, es qué es lo más importante y qué es más importante para el paciente. Y somos un centro de trasplante muy grande, llevamos casi 10.000 trasplantes en la institución de todo tipo de órganos y a nivel de corazón, en 3 trasplantes más llegamos a 700, hemos hecho 30 este año. Y por cierto, ese paciente no tenía el pecho, en verdad, eso es Halloween, pero para que sepan que no salió de la sala de cirugía así. Pero sí hacemos entre 60 y 80 trasplantes al año. Y esto lo menciono porque tenemos mucha experiencia con shock cardiogénico. Y por eso vamos a empezar con un caso. Y este es un paciente de 36 años, bien joven, se presenta por primera vez en nuestra clínica. Este paciente tiene síntomas de clase funcional 4, tiene disnea al ejercicio, tiene ortopnea. Ha tenido 2 admisiones por insuficiencia cardíaca y no sigue una restricción de fluido o de sodio. El paciente se siente tibio al examen y como ven su historia personal, tiene cardiomopatía isquémica, tiene una fracción de eyección de 10%, tiene su desfibrilador, ya le hicieron bypass cardíaco, durante esa cirugía tuvo un arresto cardíaco por fibrilación ventricular, tuvo una disección de la aorta, es diabético, tiene disnea del sueño, hipertensión, tiene enfermedad renal y es obeso con un índice de masa corporal de 43. No sé si ven estos pacientes de vez en cuando, pero en Estados Unidos lo vemos todo el tiempo, sobre todo la parte de obesidad. Y el paciente está en medicamentos bastante adecuados para lo que es falla cardíaca compensada, está en anticoagulación, como ven la radios X, tiene una cardiomegalia bastante severa y cuando se presenta en la clínica tiene una presión arterial todavía estable, está taquicárdico y tiene un índice de masa corporal de 43. Como ven los laboratorios, tiene una NT-proBNP de 10.000 y su ritmo cardíaco es taquicardia sinusal. Entonces, una de las cosas bien importantes que yo le enseño a los residentes, a los fellows, es tú tienes que darme el perfil de ese paciente. Tú no puedes decirme, el paciente está chocado. ¿Qué significa eso, que está chocado? Tienes que decirme exactamente cuál es el perfil, porque así hablamos el mismo idioma. Entonces, este paciente y hay varias clasificaciones de perfiles que ustedes pueden decir para determinar cuál es ese perfil. Si ustedes llevan a su compañero o su compañera a una heladería y le dicen, bueno, ¿qué helado quieres? Bueno, no sé, tienes que decirme qué helado, qué sabor, si lo quieres con una bolita, 2 bolitas, si quieres con barquilla, si quieres con tinita. Tienes que decirme exactamente lo que quieres para yo entender qué tipo de helado quieres. En este caso, para shock, si tú, mientras más información me des del perfil hemodinámico de este paciente, yo te voy a poder ayudar y determinar qué tratamiento requiere este paciente. Entonces, este paciente se presenta con una clasificación de la ACC-D, que es estadio avanzado, tiene una clase funcional de Nueva York 4, que es básicamente disnea en reposo,
Hay unos perfiles hemodinámicos que les voy a enseñar, en este caso es C, que este paciente está húmedo y frío, ¿no? Cold and wet. Y hay una clasificación nueva que la doctora Aranda mencionó, que es el SCAI, que es de la Sociedad Coronaria y de Angiografía, que acaba de empezar hace 4 años y ha ayudado mucho a poder comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Este paciente tiene 36 años y ya yo empiezo a pensar en mi mente, ¿lo puedo trasplantar? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Lo puedo colocar algún tipo de inotropos? ¿Lo puedo colocar algún tipo de terapias circulatorias mecánicas invasivas? ¿Le puedo poner un dispositivo como un DAVI o dispositivo de asistencia ventricular izquierda? ¿O lo mando para hospicio? Tiene 36 años. Pero lo más importante que nosotros tratamos de hacer es tratar de recuperar ese corazón. Y eso lo podemos hacer en algunos tipos de shock, pero es complicado y es más complicado ahora porque el tipo de pacientes que estamos viendo es diferente al que veíamos hace 10 o 20 años. Lo más importante es el pronóstico. Este paciente está en shock, está en la clínica, lo mando para el hospital, llamo al internista, llamo al cardiólogo, llamo al intensivista, ¿quién voy a llamar? Y eso es lo más importante de esta charla. Ustedes tienen algún equipo de shock en su institución y ¿quién lo activa? Lo activa el primario, el estudiante, la enfermera, ¿quién lo va a activar? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y esto es básicamente el curso natural de los pacientes cuando tienen enfermedad cardíaca, cuando tienen falla cardíaca. Cuando los vemos inicialmente están bien, tienen su primer evento, sea un infarto, sea una cardiomopatía dilatada, disminuye su calidad de vida y gracias a todo lo que ustedes hacen, las estatinas, la aspirina, las intervenciones como stents, hemos logrado aumentar la sobrevida de estos pacientes. Si estos pacientes hubieran estado vivos hace 100 años, no hubieran sobrevivido lo que sobreviven hoy en día. Y hoy en día estamos viendo más pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada porque antes se morían. Antes no te llegaban a la clínica, ahora se salvan porque le pones un stent, se salvan porque tienen estatinas, aspirina, y ahora estamos viendo más y más pacientes que desarrollan una progresión más avanzada de insuficiencia cardíaca que no las veías hace 10 o 20 años. Y mientras más avanza esa enfermedad, más vas a tener que incrementar la cantidad de terapias que implementan estos pacientes. Entonces, el shock cardiogénico es la manifestación extrema de la falla cardíaca y tiene una mortalidad en el hospital de entre 30 a 70%. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mortalidad de shock cardiogénico en su hospital? Y si no la saben, tienen que saberla, porque si no, no pueden implementar maneras de mejorar la sobrevida de estos pacientes. Y es una de las mayores indicaciones de admisión a la terapia intensiva. Si ustedes se han fijado en los últimos 5 o 10 años, ustedes ven más pacientes que ya tenían un diagnóstico de insuficiencia cardíaca que les llega a la terapia intensiva comparado con el paciente que tuvo su infarto por primera vez y te llega a la terapia intensiva. Y esto ha sido por el cambio demográfico que acabo de mencionar. Entonces, por lo menos en la práctica en los Estados Unidos, en Europa y probablemente lo vamos a ver más en Latinoamérica, van a haber más pacientes con falla cardíaca relacionada con shock cardiogénico relacionado con falla cardíaca que pacientes que vienen con el infarto agudo miocardio que tienen shock. Y como ven, la patofisiología es bien diferente, porque el paciente que está arriba con el infarto agudo miocardio estaba caminando y estaba activo, no tenía ningún tipo de patofisiología iniciada comparado con el paciente que tiene un diagnóstico de falla cardíaca. Y ese es el paciente que, como ven, tiene primero hipotensión, segundo hipoperfusión y después congestión. El paciente con un diagnóstico de falla cardíaca compensada se presenta diferente, ya tiene congestión, se presenta después con hipoperfusión y después hipotensión. Estos son los estadiajes básicos de la American College of Cardiology que ustedes han determinado, A, B, C y D. Cuando ya está en D es problemático, esa es la mayor parte de los pacientes que yo veo en mi práctica. Y es uno de los perfiles que ustedes tienen que determinar. ¿Qué perfil es este paciente? ¿B, C o D? El segundo perfil, ¿qué clase funcional tiene? ¿Es 1, es 2, es 3 o 4? Porque hay una diferencia grande en cómo este paciente subjetivamente está habilitado para hacer actividad física. Esto es una clasificación de Stevenson o perfiles hemodinámicos. Esto probablemente lo han escuchado. El paciente está dry or wet, está cold or warm, ¿no? Está caliente o frío, está húmedo o está seco. Y nosotros idealmente queremos los pacientes en el perfil A que están warm and dry. Los pacientes que van a ver ustedes probablemente en su clínica son los pacientes que están bien perfundidos, warm, pero están congestionados, wet.
Los pacientes, tanto perfil C como L, son los pacientes que ya están en cardio en shock de alguna manera, sea con gasto cardíaco normal o gasto cardíaco disminuido, con fluido o sin fluido. Entonces, si ustedes me dicen específicamente qué perfil es, yo sé exactamente qué tratamiento requiere ese paciente. Otro de los perfiles que utilizamos, sobre todo con terapias de mecánicas de soporte circulatorio, son los Intermax Profiles, que van del 1 al 7. El perfil 1 es el perfil más enfermo, lo que se llaman crashing and burning, los pacientes que están muy enfermos, que requieren terapia intensiva, intubación, agentes vasoactivos. Y el perfil 7 son pacientes que tienen clase funcional 3 de Nueva York. Entonces, como pueden ver, ya cuando empiezan a determinar esos perfiles, ustedes pueden ver que ya los empiezan a solapar unos con el otro y te empieza a dar una descripción de qué necesita ese paciente. En los últimos 5 años se determinó o se inició una manera de tratar de comparar manzanas con manzanas con estos pacientes, porque los trials, todos los estudios que se habían hecho con pacientes en shock, mezclaban los pacientes que estaban muy enfermos con los que estaban muy poco enfermos, y era bien difícil determinar cuál es la sobrevida de esos pacientes, cuál es la terapia indicada para esos pacientes. Hace 5 años tenemos los SCAI, clasificación de shock, que son básicamente 5 estadios de la A a la E. La A son pacientes básicamente que todavía están estables, comparados con la E que son en extreme, donde la mortalidad es muy alta. Y esto no solamente te dice, bueno, el paciente está chocado, bueno, pero ¿qué tan chocado está? Bueno, dame el estadio. Y ese estadio incluye el examen físico, incluye valores de laboratorio, incluye la parte hemodinámica si los pacientes tienen un manejo hemodinámico en su hospital. Entonces, solapamos todos ellos y como pueden ver, tenemos los estadios del ACC, tenemos los estadios de la clase funcional, tenemos los perfiles de Intermax y tenemos el estadiaje de SCAI. Y cuando tú pones esos perfiles solapados, tú puedes determinar qué tipo de terapia este paciente va a requerir. Entonces, ¿qué hacemos en la Clínica Mayo? En la Mayo, nosotros pedimos nuestra propia data, la data nacional por un grupo, un consorcio que se determinó o que se hizo en los Estados Unidos con varios grupos, incluyendo Detroit y Virginia, determinaron que la sobrevida de pacientes con shock cardiogénico es alrededor de 25 a 30%. O sea, la mortalidad es 70-80%, que en el 2025 eso es inaceptable. Si ustedes tienen un paciente con cáncer y la mortalidad es tan alta, ustedes van a buscar maneras de que esa sobrevida mejore. Nosotros en la Clínica Mayo, nuestra sobrevida también era parecida a nivel nacional, era solamente 30%, 70% se nos moría. Entonces, al ya saber esa data, dijimos, bueno, ¿cómo podemos determinar cómo ayudar a estos pacientes? Sabemos que está la clasificación de shock por SCAI y sabemos que la mortalidad, sobre todo en los pacientes en D o E, es entre 80 a 100%. Es una mortalidad muy alta. Tanto en la terapia intensiva como la mortalidad de hospital. Y normalmente los pacientes que ya están en D o específicamente E, son pacientes que tú puedes tirarle todo lo que tú tengas en tu hospital, pero la sobrevida va a ser muy baja y deberías tratar de utilizar los recursos en los pacientes que están menos enfermos, sobre todo en países donde no puedas tener ciertas terapias avanzadas como soportes circulatorios mecánicos como Impella o valores de contrapulsación aórtica. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Vamos a tratar de guiarnos a los pacientes que están en los primeros estadios A, B, C. Podemos manejar a esos pacientes más rápidamente si los podemos identificar, cómo podemos prevenir la progresión para estadio C y cómo podemos monitorear a estos pacientes en riesgo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos juntamos con todas las personas que están involucradas en el manejo de estos pacientes, los intensivistas, los cardiólogos, los cirujanos, los anestesiólogos, emergencia, medicina hospitalaria, internistas y la gente de informática. No sé si en Paraguay cuántos hospitales utilizan registros electrónicos, pero esto va a ser probablemente el futuro donde van a usar más y más registros electrónicos y ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial o aumentada para tratar de determinar y con la data que se registra, tratar de tener estos pacientes identificados precozmente. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos y tratamos de ver cómo podemos identificarlos precozmente, cómo podemos hacer el manejo rápido de estos pacientes y estandarizar los cuidados intensivos. Entonces, como ven aquí, este diagrama incluye más de 1000 estados clínicos que pudimos determinar de esos pacientes, lactato, la creatinina, urea, hemoglobina, presiones arteriales, pulso,
Y eso te genera básicamente un score, y ese score te dice, o te va a determinar qué estadio ese paciente tiene. Entonces no tienes que tener una persona al lado de la cama determinando cómo está ese paciente. La computadora te lo va a decir. Y al tener esa información te da un estadiaje, y lo que hicimos es que, bueno, ¿quién se va a identificar como la persona que inicia el shock? Bueno, a pesar que somos la clínica Mayo, todavía tenemos buscapersonas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ese buscapersonas se activa cuando hay un estadio B o más alto, y eso llama a una enfermera que se encarga de revisar que no haya ningún problema en los pacientes del hospital. Al activarse eso, la enfermera va, ve al paciente, lo visualiza y inicia una terapia muy básica, signos vitales cada 4 horas, lactato cada 3 horas y una química sanguínea. Si el paciente se siente bien, no pasa nada, ahí se acaba ese estadiaje. No se llama cardiología, no se llama al médico, simplemente la enfermera se encarga de supervisar a ese paciente por unas horas. Ahora, si ese paciente avanza y el lactato empieza a aumentar, o hay otros signos de que ese paciente está evolucionando en su shock a un estadio más avanzado, entonces ahí sí se activa un protocolo donde se incluye la gente de terapia intensiva, se incluye la gente de cardiología, dependiendo del tipo de shock, y se inicia una serie de laboratorios o una serie de exámenes para determinar qué tipo de shock tiene ese paciente. 2 minutos. Entonces, básicamente nos puede decir qué tipo de shock tiene, si es refractorio, si es hipoperfusión, si es hipertensión, y al activarse un estadio C o mayor, básicamente llamamos al equipo en una llamada Zoom, que eso es todo lo que aprendimos durante COVID, y todo el mundo se mete en esa llamada a los próximos 10 minutos y determinamos cuál es el curso de ese paciente, en vez de estar esperando 4, 6, 8 horas para ver qué pasó con el paciente o el día siguiente. ¿Okay? Entonces, todo está básicamente en el registro electrónico, las órdenes están ahí, uno puede determinar qué órdenes quiere mandar o no. Y también podemos deshabilitar el pager si, por ejemplo, sabemos que el paciente no está en shock. Un paciente, por ejemplo, en hospicio, en el hospital, que está hipotenso, se va a registrar en el récord electrónico, y eso lo podemos deshabilitar para que no nos estén llamando y no nos dé fatiga por el buscapersona. Entonces, tengo 2 casos aquí. Básicamente, lo que tratamos de determinar es que si con esos lactatos que ese perfil activó, y ese lactato está aumentado o esta presión está baja y se mantiene en el tiempo, entonces activas el sistema de shock mucho antes, 8 horas antes, 12 horas antes, 24 horas antes, y puedes salvar la vida de ese paciente evitando que no vaya a un extremo. ¿Okay? Entonces es importante, nosotros pudimos disminuir la mortalidad de shock en nuestro hospital, en nuestra comunidad, porque nos paríamos con los otros hospitales alrededor de Jacksonville, de 70% o 64% que tenemos a 25% con este tipo de terapia. ¿Okay? Entonces, no queremos ver más pacientes así. Esto fue en diciembre hace 5 años. Tenemos una manera de saber también cada semana cuáles son los equipos que tenemos, cuántas enfermedades tenemos, cuántas camas tenemos, cuántas terapias mecánicas tenemos. Pues si no tenemos cama, no se puede admitir ese paciente en nuestro hospital. Tenemos especialistas que se forman en enfermería y otros tipos de técnicos para manejar a estos pacientes con shock. Y la parte de terapia física del paciente también es muy importante. ¿Okay? Este es un paciente con terapia biventricular que está por el cuello. Ese paciente puede caminar y mejorarse clínicamente antes de su trasplante. Entonces, bueno, básicamente el golden hour, determinar a estos pacientes lo más rápido posible, hacer el estadiaje, el fenotipo o perfil de este paciente y la parte de hemodinámica. Beneficios, bueno, mejora la sobrevida de estos pacientes, incrementa tu volumen de pacientes con insuficiencia cardíaca y mejora la colaboración del equipo y la moral. Y las dificultades son, bueno, buscar ese champion, ¿no? ese campeón de tu equipo, de cada departamento que te va a ayudar a poner esto en práctica, el soporte institucional y, bueno, crear un modelo entre ustedes y los hospitales pequeños y el hospital más grande. Entonces, para terminar, reconocer de manera precoz el perfil hemodinámico en pacientes con shock cardiogénico para guiar el tratamiento, conocer tus recursos locales, el soporte adecuado, con el paciente adecuado, con el momento adecuado, y el shock cardiogénico requiere campeones para cambiar el status quo. ¿Okay? Yo sé que esto suena difícil, pero se puede hacer. Yo he dado esta charla en otros países, fuera de los Estados Unidos, y se puede lograr
dependiendo de los recursos que ustedes tengan, todo el mundo tiene Zoom, todo el mundo tiene FaceTime, así que se puede lograr, por lo menos implementar una manera de activar un equipo de shock en su hospital. Muchas gracias. Excelente. Excelente presentación, doctor Juan Carlos. A continuación, el doctor Marco Las Heras, él es médico de planta de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, médico asociado de la sección de neumología del Hospital Italiano de Buenos Aires, regente en Argentina de la Sociedad Mundial de Broncoscopía. Nos va a hablar de la insuficiencia respiratoria, una aproximación para el internista. Doctor, 20 minutos para su charla. Hola, ¿me escuchan ahí, no? Bueno, muchas gracias de nuevo acá en esta tan linda ciudad y con gente tan agradable. Y también tienen que entender que en Argentina no comemos tanto, así que después de lo de Osvaldo, ¿dónde está Rodney? Si se entera en mi país, se ve que no llegó el veganismo, acá tendríamos una manifestación, ¿no? Bueno, la idea es, ¿me pasás para pasar las... Ah, está, este es... Ahí está. Bueno, la idea era hablar un poquitito de lo que es la insuficiencia respiratoria general, una aproximación para los médicos internistas, ¿no? Es un tema complejo porque entran un montón de patologías con distinta evolución, con distintas características, pero la idea de esto es cómo es la evaluación global de la insuficiencia respiratoria y cuál es el tratamiento. Para los terapistas es más simple, porque cuando los pacientes nos llegan a nosotros, directamente hacemos ventilación invasiva o no invasiva y nos olvidamos de todo el proceso por los que los pacientes llegaron a esta situación. Y creo que esto es lo que manejan mejor los clínicos, ¿no? Y lo importante de esto es, bueno, entender de qué se trata, ¿no? No vamos a hablar de patologías específicas, sino de un síndrome, ¿no? Y entender que esto es una incapacidad del sistema respiratorio del intercambio de oxígeno, ya sea incorporar oxígeno o poder eliminar el dióxido de carbono, ¿no? Y la clave es, ¿cómo el diagnóstico? Bueno, esto siempre hablamos lo mismo, un diagnóstico gasométrico, pero cuando estamos en el día de la práctica clínica del día a día, siempre hacemos interpretaciones sin tener una gasometría. Entonces decimos, no, este paciente tiene tal cosa y por lo menos en el ingreso y en el análisis del paciente debería tener una gasometría. Y acá también hay que tener en cuenta que cuando los pacientes llegan con una insuficiencia respiratoria a la guardia, que seguramente la van a ver los emergentólogos o también los internistas, tener en cuenta que el paciente puede llegar con aumento del trabajo respiratorio, con aumento con aleteo nasal, aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Y qué hacemos? Mandamos al residente más chico a que le empiece a pinchar una arteria y que le empiece a doler el brazo. Esas cosas hay que aprenderlas porque es algo que se repite en todos los lugares. Y entender que una cosa tan simple que estamos hablando acá, enseñar que los gases arteriales se sacan con anestesia, un parche de lidocaína, un parche de fentanilo, para no generar más consecuencias en una situación crítica de un paciente. Y porque también los pacientes no tienen por qué sufrir cuando van a un hospital. Ese es como un dato que siempre yo discuto con los residentes y algo a tener en cuenta. Entonces nosotros vamos a tener distintos tipos de insuficiencia respiratoria, de acuerdo a la clasificación. Puede ser si es hipoxémica o hipercápnica. La hipoxémica sabemos que es aquella donde hay una dificultad para oxigenar la sangre y es producida generalmente por RDS, por neumonía, por edema pulmonar. Y las características están dadas básicamente porque tenemos una presión de oxígeno disminuida con una dióxido de carbono, una PCO2 que puede ser normal o un poco aumentada. Y después la hipercápnica es aquella que está dada por aumento del dióxido de carbono y generalmente son patologías un poco más crónicas como EPOC, asma o algún grupo de enfermedades neuromusculares donde la característica sí va a ser aumento de la CO2 con disminución concomitante del oxígeno en sangre. Y después, de acuerdo a la forma de instauración, ¿sí? Y esto vamos a hablar bien por cortito, pero tiene que ver mucho con el análisis y la evaluación de lo que hace un médico internista, ¿sí? Porque para nosotros en terapia intensiva, como somos bastante básicos y limitados, para nosotros todos son insuficiencia respiratoria aguda. No importa de cuánto viene, de cómo fue. Entonces entender que tenemos una que es aguda, que es generalmente por eventos rápidos de instalación, que hay que hacer intervenciones en el momento, porque si no las consecuencias van a ser tardíamente, eso lo vimos en el COVID,
Y después aquella crónica que tiene unas distintas características, distinto tratamiento y una distinta interpretación. Y dentro de esa combinación podemos tener una crónica reagudizada, que la característica es la fibrosis pulmonar con sus eventos de exacerbación aguda, que son pacientes que tienen una enfermedad crónica con una exacerbación, que el manejo y la interpretación claramente distinta. Entonces, los mecanismos de hipoxemia que vamos a tener, vamos a hablar de pocos mecanismos de hipoxemia, vamos a hablar de algo bien básico porque no tenemos tiempo, está dado básicamente por la unidad alveolar. La unidad alveolar va a depender de la fracción inspirada y del volumen respiratorio, que va a ser cómo ese gas se incorpora y se elimina del alveolo. Y con respecto a eso vamos a tener distintos tipos de mecanismos de hipoxemia, uno que es el mecanismo ambiental, acá no van a tener porque creo que el lugar más alto de Paraguay debe ser 200 metros por el nivel del mar, pero bueno, hay lugares como en parte de Argentina o en otros lugares donde suele haber eventos de insuficiencia respiratoria por baja presión inspiratoria. Pero sí lo que vamos a tener nosotros es en los eventos de intoxicación por incendio, que creo que ambos países hemos tenido mucho, y que los pacientes básicamente se mueren porque no tienen presión inspirada de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ocupó el ambiente con un gas, ya sea un derivado del alquitrán, de cualquier cosa que se quemó, y eso impide que los pacientes tengan incorporación de oxígeno y se mueren asfixiados, como fue Cromañón o como fue el incendio que ustedes tuvieron, que son, creo que, hechos muy importantes que marcan la cultura y las situaciones de ambos países. Después vamos a tener aquellos que es por hipoventilación alveolar, ¿sí? Acá falla la bomba, entonces lo que sucede es que no se puede eliminar CO2 y habitualmente hay oxígeno bajo. Puede ser por un montón de mecanismos, deterioro del centro respiratorio. En general, siempre se habla de las enfermedades neuromusculares, se habla de hemorragia, pero en los días actuales lo que suele suceder que son intoxicaciones por drogas de la gente joven y sobre todo el alcoholismo. Después pueden ser las enfermedades neuromusculares, que tenemos algo que ya la conocemos, después algún grupo de patologías restrictivas que cada vez con los nuevos tratamientos, con la nueva incorporación de tratamientos crónicos, cirugía de chicos de nacimiento, bueno, claramente empieza a haber menor de este tipo de patologías. No sé usted, pero yo cada vez veo menos mielomeningoceles, veo menos patologías que tienen deformaciones importantes en la infancia y que llegan al adulto, ¿sí? Que puede ser probablemente por la detección de las patologías en el momento del nacimiento. Y después vamos a tener un mecanismo que es el más claro, que es el que nosotros en general los terapistas hablamos mucho, que es los trastornos de la difusión, ¿sí? Que suele suceder que la membrana alveolo capilar está afectada y ahí no se puede haber intercambio gaseoso. Esto puede ser desde edema agudo de pulmón, de neumonía, de un distrés respiratorio por diferentes motivos, hasta enfermedades pulmonares intersticiales que suelen estar relacionadas con este tema. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la terapia intensiva, todo esto no lo vemos. Y esto lo ven los internistas, y por eso es tan importante que el internista tenga una clara concepción y entienda de cómo hacer de la anamnesis y cómo conocer al paciente y cómo hacer los diagnósticos. El diagnóstico básicamente va a estar dado por la anamnesis, algo que nosotros no lo hacemos, el examen físico y los estudios complementarios. Con respecto a la anamnesis, el signo cardinal y el que queremos enfocarnos es la disnea, el signo principal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente en el consultorio y va a tener una neumonía y vemos que está evolucionando mal, lo que tenemos que hacer nosotros es decirle, mirá, te vas con pauta de alarma, te vas de alto, después si todos los scores están bien, pero si te falta el aire, tenés que venir al hospital. ¿Qué suele suceder? Mirá, si tenés fiebre o moco verde, venís al hospital. Y a lo mejor los pacientes se quedan en el domicilio con falta de aire, con disnea, con el saturómetro, porque parece ser que ahora todo el mundo se pone un saturómetro, no saben cómo manejarlo, y ya cuando llegan al hospital es tardío. Entonces, esta pauta de alarma relacionada con la disnea es muy, muy importante. Y después vamos a tener un montón de síntomas concomitantes que van a ir desde opresión, tos, sibilancias, que pueden ayudar, ¿sí? Y las manifestaciones de la hipoxemia son distintas en aquellos pacientes que tienen un evento agudo que en un paciente crónico. El evento agudo van a tener muchísimo más trabajo respiratorio que un paciente con una patología crónica. Entonces, entender cuáles son los signos que van asociados también del examen físico a una patología crónica, a diferencia de una patología aguda.
Y lo de la anamnesis es importante, saber cuándo empezó el síntoma, cómo empezó, con qué es concomitante, cuál es la situación de este síntoma y conocer lo que hablamos de hablaron recién de la clasificación de disfunción, la clasificación de disnea para saber en qué situación está el paciente, ¿no? Porque es un signo marcador de gravedad y el signo más importante, sea la patología que sea. Probablemente no haya un signo que englobe la gravedad de distintas patologías en la parte de insuficiencia respiratoria como la de disnea. Y ahí está el foco. Y creo que esto fue uno de los grandes problemas que tuvimos en la neumonía con COVID, porque ¿qué sucedía? La neumonía de COVID no daba disnea. Y los pacientes tenían afección pulmonar bilateral, tenían a veces mucho esfuerzo respiratorio con mala mecánica y no tenían disnea. Y eso probablemente haya tenido que ver con la tardía consulta y después con la tardía intervención de los médicos. En COVID, ¿qué hacíamos? Le poníamos cánula de alto flujo, cánula de reservorio, y ya cuando la patología progresaba, insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica refractaria, era tardío, ¿sí? Entonces, tener siempre en cuenta el signo como disnea, ¿no? El diagnóstico, bueno, dijimos anamnesis, examen físico, no voy a hablar de examen físico ante un auditorio lleno de internistas porque sería como casi una falta de respeto, y después conocer, ¿no?, que el paciente que tiene una patología crónica va a tener distinta textura de la caja torácica, puedes tener dedo palillos en tambor, las uñas, o distintas alteraciones físicas que no tiene el paciente que tiene patología aguda. Y los estudios complementarios, que lo mismo hablaba, la gasometría, el laboratorio, el ecocardiograma, recién habló Zulmi, también hablaron de lo importante de lo que es el ecocardiograma y todo lo que nos informa con respecto a estos pacientes, ¿sí? En general, depende de la situación en la que estés. Nosotros tenemos una terapia intensiva donde no es polivalente y el área cardiológica está alejada, pero tenemos muy buena relación. Pero muchas veces el terapista no lo tiene incorporado a la utilización del ecocardiograma en el monitoreo del día a día, o hay una pelea, entonces uno le pide al cardiólogo, el cardiólogo no quiere venir, viene más tarde. Entonces incorporar una herramienta que es bedside, que da muchísima información, es muy, muy importante. Y acá entramos en la disponibilidad. Nosotros tenemos en Asunción, yo trabajo en Buenos Aires, y en general muchos lugares tienen tomografía de tórax. Eso no sucede en los lugares del interior o en lugares con menos recursos. La radiografía de tórax, mucha disponibilidad, pero el valor de aporte en una paciente con insuficiencia respiratoria no es tan bueno, porque cuando ya tenés afección y podés verlo en la radiografía de tórax, probablemente ya sea tardío. Una enfermedad intersticial, el 30% no tiene expresión en la tomografía de tórax, ¿no? Pero en la radiografía de tórax, pero sí tiene expresión en la tomografía. Y la tomografía no solamente te da información del parénquima, sino te puede hablar de cómo están las arterias pulmonares, cómo está el corazón, cómo está la pleura. Da muchísima más información y es un método que es bastante útil. En nuestro hospital es más fácil pedir una tomografía que una radiografía de tórax. Nosotros pedimos una radiografía y tenemos que renegar con el radiólogo que siempre está en neonatología, no sé, esa es la excusa, no sé si a ustedes le pasan, y pedimos una tomografía y en 2 minutos tenemos la tomografía, ¿no? El POCUS, de lo que tanto estuvo hablando Zulmi, re importante, nos da información del corazón, del parénquima pulmonar, de la pleura, del diafragma, nos da información de muchísimas cosas. Es algo que con un entrenamiento más o menos básico tiene mucha información. Así que es una herramienta que la gente joven utiliza mucho más y que la gente más grande es como que como no lo queremos utilizar, no hablamos mucho o miramos para el costado, ¿sí? No queremos utilizar por ignorancia o por falta de conocimiento. Entonces, el diagnóstico va a ser, dijimos, anamnesis, examen físico y estudios complementarios. El diagnóstico de la broncoscopía, nosotros siempre hablamos, aporta muchísimo, pero el paciente que llega con insuficiencia respiratoria y no está ventilado, no le hagamos una broncoscopía. Una vez que esté intubado, que esté estabilizado, la broncoscopía puede dar muchísima información. Puede dar información de si tiene una patología infecciosa, una patología bacteriana, muchísima información. Incluso yo siempre menciono este trabajo que habíamos hecho en un momento, donde teníamos un grupo de pacientes con insuficiencia respiratoria de origen indeterminado, que entraban al hospital, que probablemente en todos los hospitales polivalentes hay, porque nosotros tenemos un hospital de oncología, de inmunosuprimido, y que no sabemos la causa de insuficiencia respiratoria. Le hacemos un VAL y era negativo. En un grupo muy seleccionado de pacientes le hicimos biopsia pulmonar con criosonda. Discutido los pacientes que no teníamos diagnóstico. El aporte contributivo de estos pacientes fue del 85%. ¿Qué quiere decir?
En estos pacientes les sacamos los corticoides, les sacamos el voriconazol, les sacamos el vancomeropene, les sacamos el ganciclovir. Bueno, nos dio un aporte contributivo importante que nos ayudó también a interpretar el paciente, porque lo que dijimos, si bien vamos a hablar un poco de cuál es el tratamiento, siempre hay que tratar la enfermedad de base. Yo por más que le ponga oxígeno a un paciente y tiene neumonía, y si no le pongo el antibiótico, no estoy tratando la patología que lo llevó a esta situación, que es el evento final, como la insuficiencia respiratoria. El tratamiento, bueno, el tratamiento principalmente, lo que decimos, está basado en el tratamiento de la enfermedad de base. No nos vayamos a decir, bueno, hay que ventilarlo, me voy a fijar en la sincronía, me voy a fijar en el machine power, en cosas que a lo mejor no tienen tanto impacto en la evolución si no está tratado. Lo que decía Zulmi, el antibiótico, pasa en todos lados, ¿no? Para buscar un antibiótico es más difícil a veces que pedir una resonancia de cerebro. Lo indicás y después te dicen, no, porque lo indicaste a esta hora, pero yo lo pasé en el otro turno. Y ahí perdimos a lo mejor 8 horas de cosas que pasan en el día a día. Y por eso insisto, pues son las cosas que pasan en todos los lugares del día a día. Y el tratamiento vamos a tener la oxigenoterapia principalmente para insuficiencia respiratoria. Y esto que estoy mostrando acá me van a decir, che, yo lo conozco. Yo les aseguro que si ustedes van a su servicio y empiezan a preguntar sobre esto, nadie conoce cuáles son las características de cada uno de estos dispositivos, ¿no? La cánula convencional, la máscara de reservorio. Nosotros en terapia intensiva no tenemos más máscara de reservorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente tiene insuficiencia respiratoria y se la dejan a 10 litros hasta que, no sé, se la dejan y empezás a perder un montón de tiempo de la evolución y aparte generas toxicidad pulmonar. Entonces, conocer cada uno de los implementos, conocer cada uno de los dispositivos que pueden ser útiles para el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria. Bueno, la Venturi con los distintos colores, lo que pasa en cualquier lugar, ¿qué hacen? Le ponen el cartuchito naranja, como no saben para qué sirve, lo envuelven todo con cinta, entonces están los pacientes con 100% de oxígeno. Pasa en todos lados, ¿sí? Entonces, eso... Cada uno está hecho por un ingeniero que lo midió para tener una fracción inspiratoria. No tapemos los dispositivos, conozcamos los dispositivos. La cánula de alto flujo, que empezó cada vez más a usarse, ¿sí? Y después la máscara de ambú de reservorio, ¿no? La cánula de alto flujo tiene varias cosas bastante importantes. Primero, que puede dar un aporte de oxígeno a alto flujo, aporta PIP y mejora el washout de CO2 y da comodidad al paciente, ¿sí? Esto es bastante útil, lo hemos empezado a usar cada vez más y lo que era caro la cánula se volvió algo del día a día. Pero siempre tener en cuenta que la cánula de alto flujo no demore la intubación, porque nos saca un montón de interpretación del paciente, entonces muchas veces no sabemos si el paciente está en condiciones y seguimos con la cánula de alto flujo y llegamos tarde a la ventilación invasiva, ¿sí? Hay dos índices, el ROX Index y el Cabrini, que pueden utilizarlo, que son súper útiles, que nos van a decir, mira, a pesar de tener cánula de alto flujo, este paciente por ahí le conviene que lo lleve a terapia intensiva o es un paciente que tiene indicación de intubación. Después vamos a tener el soporte ventilatorio no invasivo, súper útil en pacientes con edema agudo de pulmón y con EPOC reagudizado, es donde está, es certificado. Tiene algunas ventajas como que otorga PIP, la fracción inspirada de oxígeno, pero a veces las desventajas es que requiere de mucho personal, de mucha kinesiología y que puede ser que genere disconfort en el paciente y puede a veces generar lesiones como escaras. Y la ventilación mecánica invasiva, que vamos a hablar de temas como muy básicos de cuál es lo importante y qué es lo que debería saber un internista con respecto a esto. Para saber, primero, hay 5 puntos básicos que deben saber los médicos internistas o cualquier terapista. Se hizo un estudio hace mucho tiempo en los países más desarrollados y en Estados Unidos y todos los países europeos que le decían a los médicos de terapia intensiva, a ver, ¿cuáles son los puntos básicos que vos deberías tener para ventilar un paciente? El 60% no los cumplía. Y cuando le preguntaban por qué no los cumplían, no había una explicación clara. Y son cosas muy básicas que no se cumplen. Y hay que enfocarse en eso. Lo más importante es el volumen tidal. Es de 6 a 8 mililitros. Y conocer el cálculo específico del volumen tidal. Porque si yo no hago la regla específica, a lo mejor le digo, bueno, este paciente tiene tanto peso teórico, tanto peso, y le estoy poniendo 10 mililitros kilo. Y una de las intervenciones que mayor costo-efectividad tiene en la medicina es el volumen tidal bajo en pacientes con insuficiencia respiratoria. Después vamos a setear al principio con una PIP más de 5, la fracción inspirada tratemos de que no sea tan alta para llegar a 92%, porque el oxígeno dentro del pulmón saca nitrógeno, colapsa el alveolo, afecta al neumocito tipo 2 y genera toxicidad, ¿no? Bueno, los seteos ventilatorios no voy a hablar mucho, hay básicamente tres modos.
controlado por volumen, meto un volumen, ese volumen genera cambios de presión y yo lo que voy a controlar es la fracción inspirada, la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio. Controlado por presión, meto un presión y lo que va a variar es el volumen y también monitoreo y seteo la fracción inspirada, la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio. Y después la presión soporte, que en general se usa como un método de desvinculación de la ventilación mecánica, ahí yo pongo una determinada presión, pero todo el volumen y el flujo y el tiempo respiratorio y la frecuencia respiratoria la maneja el paciente. Dentro de todo eso hay un millón de otros modos distintos que parecen ser más una intención de la industria para generar mayor dificultad en el manejo del paciente y que después en el día a día no hay evidencia de usar un método u otro. Entonces yo, como internista, no me iría por otros métodos, utilizaría estos 3 métodos, que es lo más importante. Y ya más o menos como para ir terminando, lo más importante de lo que dijimos que debemos cumplir, que deberíamos tener un checklist en los pacientes ventilados, es el volumen tidal, 6 a 8 mililitros kilo, con el peso teórico, con el cálculo del peso teórico. Después la fracción inspirada, tratemos de que no sea más de 0,6, siempre y cuando lo permita, por lo que les conté. Titular la PIP, ¿sí? Eso es importante. La presión plató, menos de 30, que ahora les voy a contar en 2 segundos qué es. El driving pressure, menos de 15. La compliance, más de 40. Y después, adecuados en analgesia y adaptación a la ventilación mecánica, corregir el estado óseo básico y control radiológico. No vaya a ser que el paciente tenga una intubación selectiva y nunca me di cuenta, ¿no? La presión plató marca la extensibilidad del sistema pulmonar. Es una pausa al final de la inspiración y nos permite saber cuál es la extensibilidad del pulmón. Si eso está más de 30, estoy rompiendo el pulmón. Entonces tratemos que esté menos de 30. El dry pressure es una cuestión teórica que se empezó a utilizar mucho en los últimos años, que es la presión plató menos la PIP total. Eso, si es más de 15, yo sé que el paciente va a tener más mortalidad. Ojo, no voy a modificar toda la ventilación mecánica para bajar el delta P, pero tengo que tener en cuenta que es un marcador de mal pronóstico, ¿sí? Porque si no empiezan a hacer cosas raras para bajar el delta P como si fueran a modificar la mortalidad. Y posteriormente la compliance, marcas también el cambio de volumen del gas intrapulmonar y el incremento de la presión. Esto tampoco lo puedo manejar, pero si yo sé que está en menos de 40, probablemente esté relacionado con una delta P alta y con una presión plató alta y con una mayor mortalidad. Así que bueno, eso es más o menos, llegué justo a tiempo porque me están acá corriendo, pero la idea era hablar de algo muy global con respecto a lo que es la insuficiencia respiratoria, que debería tener un manejo por parte de los internistas, que sé que acá los internistas hacen muchas guardias en terapia intensiva y en emergentología, ¿sí? Así que bueno, habría que invitarlos a que hagan terapia intensiva con la nueva ley que sacaron acá, que es un lujo y yo ya la mandé para Argentina a ver qué me dicen, ¿sí? Bueno, muchas gracias y el que quiere la presentación la puede pedir ahí en el panel de fondo. Agradecemos al doctor Marco Las Heras. Invitamos a la doctora María Estela Samaniego, especialista en infectología clínica, jefa de sala de adultos del Instituto de Medicina Tropical, jefa del Servicio de Infectología Clínica del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Nos va a ilustrar sobre el código sepsis. Ay, ¿cómo sigue esto? Todavía no puso. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la comisión organizadora ante este selecto público y una distinguida mesa de internistas. Bueno, me pidieron hablar de código sepsis, el temario de lo que vamos a desarrollar. En 20 minutos me acaban de recalcar. Entonces, las diversas definiciones que a veces en las recorridas empezamos a preguntar a los residentes cómo se definía sepsis en el 92, en el 2004, los nuevos conceptos de sepsis, donde creo que en el año 2016 fue el impacto con el cambio, porque los otros años eran prácticamente lo mismo. Recordar que las definiciones y estas revisiones de las campañas sobreviviendo a la sepsis, si queremos estudiar sepsis, no tenemos que empezar estudiando de acá. Es la primera recomendación que les quiero dar, porque esto es una actualización, no es una revisión plena de sepsis. Los mecanismos prácticamente hablan como ya conocidos, entonces si queremos empezar a estudiar sepsis tenemos que leer
de otras fuentes. Actualización más o menos del 10% siempre en base a las nuevas evidencias que aparecen. El tercer concepto de sepsis define a la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal a causa de una desregulación en la respuesta inflamatoria a causa de una infección documentada o sospechada. Y shock séptico, aquella sepsis en la cual la presión arterial media es menor a 65 milímetros de mercurio, a pesar de fluidos y un lactato superior a 2. Hay varias posiciones opuestas a nivel internacional con respecto a estandarizar y hacer el adecuado manejo, y hay varias guías en las cuales se actualizan cada tanto, por lo cual entonces estas guías también tienen sus observaciones a nivel de las sociedades científicas, en el cual en editoriales y en comentarios hablan de que estas guías, muchas de ellas son en bases a revisiones de hospitales de alta complejidad. Entonces, donde el cual separan los pacientes y donde los pacientes están en un medio de complejidad en el cual pueden ser diagnosticados, ¿verdad? Pero también recalcar que debemos diagnosticar sepsis en países que tienen limitados recursos, entre ellos nosotros. Y esta es una revisión muy buena, una editorial del doctor Relo, que es de la Comisión de Críticos de la Sociedad Europea de Infectología, en el cual dice que los desafíos en el manejo de la sepsis en países de bajos y medios recursos son principalmente el triaje y el diagnóstico prehospitalario. Entonces, el diagnóstico de sepsis puede ser que tenga que ser sospechado por el médico de atención primaria en salud. Hay unidades de salud familiar que no tienen médico, que tienen enfermeras, obstetras. Entonces, es ahí donde se tiene que insistir en capacitar al personal de salud en la identificación temprana de la sepsis a través de alteraciones, por ejemplo, de la temperatura, disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del tiempo de llenado capilar, monitoreo de la producción de oxígeno y la saturación. Entonces, este es el mayor desafío que nosotros tenemos en nuestro país. Empezar a sensibilizar en sepsis y educar a nuestro personal de salud en la detección temprana de la sepsis. La aplicación de guías y protocolos basados en evidencia mejoran la supervivencia de la sepsis, pero cada hospital debería tener su protocolo de sepsis y se debe considerar las circunstancias únicas de cada paciente. No todo es igual, hay diversa población de pacientes y las guías están para guiar, pero sobre todo no sustituye al juicio clínico. La importancia del código de sepsis. ¿Qué es el código sepsis? Es un protocolo implementado para estandarizar y acelerar el reconocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de la sepsis. ¿Cómo se activa? Se activa cuando un paciente tiene signos de disfunción orgánica y sospecha de infección, y puede ser activada por distintos profesionales en los centros sanitarios como médicos de atención primaria y hospitales. Entonces, esa enfermera del triage que recibe el paciente tiene que estar capacitada a poder reconocer los signos precoces de sepsis y poder alertar al equipo de que ese es un paciente que tiene que ser especialmente cuidado en las primeras horas o derivado a un hospital más complejo lo más rápidamente posible. Objetivo del código de sepsis es la detección temprana a fin de evitar la elevada tasa de mortalidad que causa la sepsis si no es detectada a tiempo. Realizar un abordaje coordinado multidisciplinar implicando a varios servicios y a varios estamentos de los servicios de salud. Sistematizar la prescripción del antibiótico empírico adecuada en la primera hora. Esto es muy importante. Aplicar las medidas necesarias para el control del foco en las primeras 6 horas. Son muchos los desafíos que tenemos
que tener en cuenta cuando hablamos de código de sepsis. Concienciar también, conciencia a los servicios asistenciales de la importancia de la sepsis y también organizar y homogeneizar la atención de los pacientes con sepsis en los servicios de salud. Y es multidisciplinario. Esto no se puede manejar solo. Tiene que haber un representante del hospital, del PROA. Todo hospital tiene que tener su PROA, que es el protocolo de tratamiento ambulatorio antibiótico empírico. El intensivista, por supuesto, el médico de emergencias, la unidad hospitalar, infectología, enfermería, laboratorio clínico, microbiología, saben ustedes, es fundamental. Los servicios generales, farmacia, servicio social, sobre todo farmacia, por lo que ya acabamos de escuchar, en base a nuestra experiencia cuando indicamos un antibiótico y el antibiótico tarda en llegar. Porque nosotros, si tenemos, en base a la prevalencia de los gérmenes multiresistentes que tenemos últimamente en nuestros hospitales, tenemos que tener básicamente un stock de drogas y antibióticos de amplio espectro, aunque a la doctora Zulmi no le guste el término amplio espectro, pero es lo que vemos, es lo que pasamos y tenemos que estar a veces pidiendo a otras instituciones con formularios, con protocolos antibióticos para salvar la vida de nuestros pacientes. Y las definiciones, la sospecha de sepsis a través de la historia clínica sugestiva, esto es muy importante, un interrogatorio rápido, aporte que puede dar el paciente o la familia, valoración de los grupos de riesgo, ustedes más que nadie sabe todos los grupos de riesgo que se mantiene, se maneja en medicina interna, y podemos tener dos escenarios, un paciente en la urgencia, en el triage, ¿verdad? Y entonces tenemos hacer una anamnesis dirigida en base a valorar la temperatura, dificultad respiratoria, disuria, agitación, confusión o desorientación, paciente inmunosuprimido, oncológico, un ingreso reciente. Acuérdense, los pacientes que fueron de alta y estuvieron internados por algún proceso infeccioso y usaron antibióticos, eso tenemos en cuenta para la elección también de un antibiótico que vamos a usar empírico en ese momento. Procesos ginecológicos, acuérdense, muy susceptibles son las puérperas y las embarazadas, un parto reciente, una cesárea, alguna herida, un procedimiento invasivo, inyección, infiltración, extracción dentaria, una cirugía reciente, y el diagnóstico de algún proceso infeccioso de vías respiratorias baja, renal, digestiva, otro. O sea, hay que hacer un interrogatorio bastante rápido de los signos y síntomas que el paciente pudo haber estado pasando en las últimas horas, en las últimas semanas. Y la evaluación del Quick SOFA en base a la recomendación de la campaña Sobreviviendo la Sepsis, que acortó el Quick SOFA para la valoración de estos pacientes, sobre todo en el ambiente extrahospitalario, sobre todo en atención primaria, que es la frecuencia respiratoria mayor a 22, alteración del nivel de conciencia y la presión arterial sistólica menor a 100. Entonces ahí ustedes pueden ver los órganos afectados que ya de por sí nos están hablando cuando nosotros evaluamos inicialmente nuestro paciente. Entonces, un Quick SOFA mayor a 2 requiere una respuesta inmediata, si es posible en menos de 15 minutos del equipo. También ya ese paciente ya ingresó, ya se activó el código de sepsis y es reevaluado ya por el médico en base al SOFA. Si el SOFA es mayor a 2, y ahí están los componentes, el SOFA va a requerir nomás ya laboratorio, no solamente clínico, entonces es un poco más complejo que a veces esto podamos tener todo de una en nuestros hospitales, sobre todo en los que están alejados de las ciudades. Y activado con un SOFA mayor a 2, se diagnostica sepsis y shock séptico si iniciamos la resucitación inicial y el paciente requiere vasopresores para mantener una presión arterial media de
mayor a 65 o tiene un lactato mayor a 2 a pesar de la reposición de fluidos. Esto es lo que hablaba la doctora Zulmi. Este es una revisión y este es un internista que dio bastantes aportes al manejo y a entender el shock y que hablaba en la editorial del doctor Vincent, hablaba de que él siempre en sus clases decía que cuando uno está en un incendio, busca una ventana por donde salir. Entonces hablaba y recalcaba como un cuadro grave la sepsis, como un incendio dentro del cuerpo, y que tenemos que buscar las ventanas. Las ventanas que hablan del triple enfoque de la evaluación de la perfusión de órganos, las 3 ventanas del shock: alteración del estado mental, la oliguria y la piel fría y moteada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar inicialmente, como dijo la doctora Aranda, tocando al paciente, viendo al paciente. Eso, interrogando cuánto orinó, qué hora orinó, aproximadamente cuánto, y la medición de llenado capilar. Porque los biomarcadores no van a estar disponibles en todos los servicios. Acuérdense, los biomarcadores que pedimos habitualmente en sepsis, PCR, lactato, procalcitonina, no todos los servicios tienen procalcitonina. Entonces, la forma de medir el llenado capilar y el moteado con un score, en el cual ahí pueden ver la extensión, habla de un cuadro de un moteado grado 4, paciente en shock y paciente crítico. Entonces, una de las representaciones de una revisión española de la activación de código de sepsis en la urgencia, ahí ustedes pueden ver los componentes. Enfermería, urgencias o unidad de hospitalización puede activar, porque acordémonos que un paciente puede entrar por una situación y entra en sepsis intrahospitalario. Entonces, en cualquier nivel del hospital yo puedo activar el código sepsis. Con la valoración inicial del SOFA Quick, con 2 puntos, ya con una atención más personalizada, se hacen unas reevaluaciones con el SOFA ante la sospecha de sepsis, una anamnesis más profunda ya por médicos de urgencia o unidad de hospitalización, y ahí los cuidados iniciales: monitorización constante, canalización de 2 vías periféricas, sondaje vesical para medir diuresis horaria y valorar la necesidad de requerimiento de oxígeno en las primeras horas. También pruebas diagnósticas iniciales como la analítica completa, hemocultivo en 2 frascos, radiografía de tórax, el sedimento urinario, todo esto a la vez en la primera hora. Y el tratamiento inicial, si yo puedo valorar el foco del inicio del antibiótico precoz en los primeros minutos, en el paciente incluso que está más crítico, recomiendan, o si está chocado y tengo que resucitarlo y después enseguida tengo que usar vasopresores, iniciar en los primeros 15 minutos. Si todavía yo no tengo un foco muy evidente, puedo esperar entre 1 hora hasta 3 horas si el paciente no está en shock. Entonces, en las siguientes horas, ahí se confirma la sospecha de sepsis y tras los hemocultivos, las analíticas, se sigue haciendo el cálculo del SOFA. Y entonces, si logré con esas medidas iniciales la estabilización de mi paciente, puedo seguir la evolución, pero si no logro compensar, entra o tengo que derivar el paciente, porque ahí ya tengo que hacer un monitoreo más estricto, sobre todo si mi paciente entra en distrés respiratorio, la ayuda de la ventilación, el soporte hemodinámico, pero recordar que, como dijo la doctora Aranda, la noradrenalina puedo empezar inicialmente en la urgencia. Muchas veces en los criterios, a veces preguntamos por qué entró el paciente, es por requerimiento de nora, y acordarnos de que nosotros
también si evaluamos adecuadamente y hacemos la reposición de fluidos y no tenemos respuesta, sospechamos un shock séptico, tenemos que hacer vasopresores en la urgencia y por vía periférica. Entonces, ahí tenemos las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya la doctora habló de la macrohemodinamia, entonces ahí tenemos todo junto, la articulación de la resucitación, el antibiótico y el control del foco a la vez. ¿Por qué? Porque tengo que evitar los daños y la disfunción endotelial que va a hacer que el paciente entre en un metabolismo anaeróbico que produzca daño tisular. Y la recomendación de, como ya hablaron también los colegas, de personalizar la fluidoterapia. Esto es la recomendación. No todo paciente va a recibir el 30 ml kilopeso de carga, ni las cargas de 200. Acuérdense, los pacientes cardiópatas, los renales, hemodializados, ancianos. Entonces, esta es una recomendación y una mnemotecnia de cuál es el proceso y cuál es la evolución de la resucitación de fluidos. Entonces, en los minutos, resucitación, en horas, optimizar, y en días, la estabilización y después la evacuación. Entonces, sigue un ritmo, no es que lo voy a mantener siempre con la misma hidratación y tener cuidado con el volumen personalizado, pero por eso le vamos a mandar a UTI a nuestros pacientes. Recordar la antibiótico-terapia empírica precoz, uno de los pilares fundamentales del código de sepsis y el objetivo terapéutico absolutamente prioritario, y que se administre en las primeras horas y mejor si es en los primeros 45 minutos de activado el código de sepsis. Se debe cumplir los criterios de factor de riesgo para la producción de multiresistentes. Esto es muy importante porque nosotros vemos bacteremias hablé en la comunidad sin paciente, sin uso previo de antibióticos y sin contacto de pacientes a los servicios de salud. Entonces, la alta sospecha de multiresistentes, adecuarse a los patrones, amplio espectro, sobre todo si nuestro paciente está jugado, chocado y no tenemos al menos un foco claro de la sepsis, de uno o más agentes activos frente a los patógenos más probables y con una buena penetración al foco sospechoso. Lo que siempre decimos, la farmacocinética y la farmacodinamia. Iniciarse dentro de las primeras horas del diagnóstico, después de la toma de los cultivos, iniciar las dosis de carga. Esto es muy importante, independiente de la función renal o hepática y del peso del paciente, con el objetivo de conseguir adecuadas concentraciones del fármaco. Considerar el tratamiento combinado en pseudomonas, valorar un tratamiento empírico combinado en pacientes con neutropenia y suspender tratamiento si se establece como desencadenante una causa no infecciosa. Y sobre todo, decalar. Es eso que siempre estamos recomendando, que en base al retorno de cultivo podemos bajar el espectro. Porque siempre es, no, está funcionando bien, ¿para qué le vamos a sacar? Entonces, ¿para qué tomamos los cultivos si no vamos a descender? Y muchas veces una ceftriaxona, como dijo Zulmi, es suficiente para tratar un proceso infeccioso. Recordar también que las sepsis pueden ser producidas por virus, bacterias y hongos. Acuerden, tenemos mucha tasa de sepsis a cándida en nuestras terapias. Estando bien un paciente a punto de salir, una inestabilidad hemodinámica, todo bajo control, que nos viene cándida, muchas veces resistentes a fluconazol. Entonces, el resumen de los objetivos: antes de la primera hora, nivel de lactato si está disponible, extraer hemocultivo, administrar antibióticos, iniciar fluidoterapia personalizada,
antes de las 3 horas, si nuestro paciente no está respondiendo, el equipo se movió adecuadamente, se hicieron los contactos para valorar, por ejemplo, un drenaje, una cirugía, y mi paciente no va a mejorar mientras que no se drene el foco. Y muchas veces, si tenemos un paciente con focos quirúrgicos, el anestesiólogo pide que el paciente esté estable. Entonces, a veces tropezamos con eso, sobre todo con los quirúrgicos, y nos vamos a estabilizar mientras que no se drene. Un Fournier es muy difícil que se estabilice si yo no estoy drenando el foco. Controles de lactato, y antes de las 6 horas el control del foco. Este es un checklist que recomienda la CDC para las urgencias, para los servicios que quieran instalar un código de sepsis inicialmente, y es bastante interesante porque no sé si se llega a ver bien, hablan de las escalas de valoración, de valorar el foco, de ver el órgano más dañado a primera vista. No veo bien. No sé si ustedes ven los órganos, pero esto está en CDC. Ustedes pueden poner código sepsis y hay una serie de manuales orientativos de lo que necesitamos para instalar un código sepsis. Elementos del programa de la sepsis hospitalaria según CDC, entonces un compromiso, un liderazgo del hospital, como dijo el doctor, hay que buscar campeones. Responsabilidad de asignar un líder o colíderes responsable de los objetivos y los resultados del programa. Experiencia multiprofesional es clave en todo proceso. La acción, porque se debe implementar estructuradas y procesos para mejorar la identificación y el manejo y la recuperación de los pacientes sépticos. El seguimiento también a través de la medición de la epidemiología, el tratamiento, los resultados. Como dijo el doctor Leoni, si no funciona algo tenemos que cambiar. Entonces tiene que haber un equipo que esté monitorizando cómo nos va en nuestro manejo. También informes sobre todo sobre tratamiento y resultado de la sepsis al equipo, y la educación, sobre todo brindar educación sobre sepsis a profesionales de salud, pacientes y familiares y cuidadores. Estuve buscando qué hospitales tienen implementado código sepsis en nuestro país y solo me encontré con esto del año 2018, la instalación de código sepsis en el Hospital Pediátrico de Acostañú. Entonces, ellos dicen que ante un caso sospechoso, el paciente es ubicado en una unidad de reanimación para una respuesta inmediata del equipo de salud. Y esto yo quiero ver en unos años, con el compromiso de las sociedades científicas. Podemos unirnos las sociedades y primero educar para sensibilizar a los colegas que esto es muy importante que esté instalado en nuestros hospitales. Implementar un código de sepsis es crucial para mejorar la atención de pacientes con sepsis, que es una emergencia médica potencialmente mortal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente brillante todas las exposiciones. Así que queda unos cuantos minutos para preguntas del público si quiere hacer. Sí. Para la doctora Samaniego y la doctora Zulmi sobre todo, quería preguntarle si de vuelta hay un papel nuevamente de la medición de la presión venosa central en el abordaje inicial del paciente con shock. Me encanta esa pregunta porque es una pregunta desafiadora y de paso aprovecho antes que se retiren para tener más respuestas. En octubre está el Congreso de Terapia Intensiva donde vamos a abordar con mucho más detalles eso y todos van a entender. Sería excelente que el paciente chocado o séptico vaya a la terapia. ¿Cuántas veces les dan la cama en 5 minutos cuando solicitan? Nunca.
Entonces, nosotros clínicos tenemos que manejar las cosas graves con el paciente que sabemos que es para la UTI. A veces intubamos, hacemos drogas y tenemos que estar un poquito más allá que solo el momento inicial. La presión venosa central, sabemos que nos habla de presión de llenado del lado derecho. Muchas veces se malinterpreta con respuesta a volumen. Ella no habla de fluido responsividad. Ella es una presión nada más, ¿está bien? La variable en sí nos puede ayudar a pensar de que el paciente sí ya no toleraría volumen y hoy por hoy la catalogamos como un parámetro de fluido tolerancia. Y el paciente, por más de que sea todavía fluido responsivo, solo recalcar que fluido responsivo es un paciente que le doy volumen y como la doctora bien puso, mi meta es mejorar perfusión. O sea que yo le hago una carga de fluido para que el paciente aumente el gasto cardíaco. Ese es un paciente que es fluido responsivo, es Frank Starling en fase ascendente. La PVC me puede hablar de que pacientes estén en la fase de plató o meseta. Entonces, si yo tengo una PVC alta, es poco probable que ese paciente sea fluido responsivo o aunque lo sea, todavía puede ser que el paciente ya sea fluido intolerante. Entonces, es más importante valorar y eso se hace en conjunto. Claro, gente, que si mi paciente es un EPOC conocido y tiene una presión pulmonar alta, es probable que esa PVC va a estar alta y ella no puedo interpretar. Entonces, siempre individualizar. Nosotros medio que no queremos agarrar de una meta. Tengo un lactato alto. Ay, lactato es shock, es sepsis. Hay otras causas de lactato alto que no necesariamente es hipoperfusión. Entonces, nunca jamás un solo parámetro me va a ayudar a monitorizar. Nosotros tenemos que agarrarnos de varios ítems, nunca olvidarnos de la clínica. Todo esto es clínico laboratorial y no solo aplica para sepsis, aplica creo que para todos los otros tipos de choque. No sé si algo más, doctora. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Gracias. Excelente todas las charlas. Una consultita sobre el uso de corticoides en el shock séptico. ¿Cuál usar? ¿Cuándo usar? ¿Y hasta cuándo usar? Caramba, qué metida que estoy, ¿verdad? La doctora era la respuesta. Sí. ¿Sabes que en realidad bajó la cantidad de nora necesaria para poder activar una segunda droga vasoactiva que es vasopresina? 0,2 microgramos, gente, una dilución convencional, eso es 15 ml hora por ahí. Mi paciente habitualmente ya tendría que entrar y si yo estoy viendo una refractariedad y ella está refractario, toca hacerle hidrocortisona. Solo que la dosis no es 500 cada 8, es 200 miligramos día. Inclusive antes se hablaba de bomba de infusión continua que dificulta los accesos, nos traba ahí un acceso en el paciente. 50 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona está genial. Y nunca olvidarnos de verificar la indicación y que nos siga igual las indicaciones. Hay que retirar. Cuando nosotros estamos viendo que el paciente recuperó y está ya logrando perfundir, bajando mi droga vasoactiva, nosotros retiramos otra vez la hidrocortisona. No hay un tiempo de días, solo que no me olvido que yo estoy frenando el eje adrenal. Entonces, si ya me pasé de 7 días en un paciente lábil, ahí el retiro tiene que ser distinto. Si logro estabilizar en menos de 72 horas, puedo suspender sin tener que hacer un desmame prevalente. No sé si hay algo extra que me olvidé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buen día. Para el doctor Juan, si existe un inotrópico por encima de otro para los choques cardiogénicos, porque acá lo que más utilizamos es la dobutamina, ¿no? No sé si el levosismendane es mejor, si disminuye el consumo de oxígeno, el miocardio. Yo creo que depende del perfil hemodinámico que tengas y qué recursos tengas en tu hospital. Nosotros en los Estados Unidos no tenemos levosimendan, sé que lo tienen aquí en Sudamérica y en Europa. Nosotros normalmente utilizamos o dobutamina o milrinona o inclusive epinefrina. Cuando hubo COVID, hubo una escasez de dobutamina, empezamos a usar epinefrina.
Personalmente yo uso mucho dobutamina. Es mi drug of choice, ¿no? Mi droga de terapia inicial. Pero depende, si tienes un paciente que tiene una arritmia, de repente dobutamina te va a incrementar la arritmia, entonces usamos milrinona. Si un paciente está hipotenso, milrinona va a ser un inodilatador, entonces pasamos a dobutamina y a veces requiere dos inotropos. Con la advención de terapias de soporte ventricular circulatorio mecánico, ya si tienes más de 2 inotropos, empezamos a pensar en terapias de impela o balones de contrapulsación aórtica para tratar de descargar el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. Y bueno, también tenemos, yo digo, la diferencia entre los niños y los adultos, el precio de los juguetes, depende de cuáles juguetes tengas en tu hospital. Entonces nosotros tenemos ECMO y tenemos trasplante y tenemos ELVA y todo eso, pero inicialmente siempre con inotropos y un manejo adecuado y precoz del paciente, tú puedes tratar de recuperarlos antes de que se choqueen más. Yo, Juan, te hago una pregunta. Cada vez tenemos más patología pulmonar obstructiva crónica, como la prevalencia, y gran parte de estos pacientes siempre terminan con eventos cardiovasculares, ¿no? Si tenés algo si conocés de los pacientes que entran a tu institución chocados, ¿cuál es la prevalencia de estos pacientes que tengan enfermedad pulmonar crónica asociada? O si son pacientes que están tan bien manejados, porque probablemente tengan un mejor manejo de enfermedades crónicas, que es poco probable que un paciente con un EPOC avanzado termine con un evento cardiovascular, con shock o con un dispositivo de asistencia ventricular o lo que sea externo. Sí, como el paciente que presenté es un paciente típico que tiene más comorbilidades que medicamentos, ¿no? Y parte de esta activación del equipo de shock determina llamar a las especialidades adecuadas para tratar a estos pacientes. Pues, por ejemplo, no todos los shocks son iguales, por eso no me doy chance de hablar de los tier alerts, los diferentes tipos de shock, porque si es un shock cardiogénico yo no tengo que llamar al pulmonólogo. Si es un shock por PE, hay un tier, que es el número 5, que no me van a llamar a mí porque yo no quiero ver un PE, yo quiero ver un embolismo pulmonar, yo quiero ver los que son shock cardiogénicos. Entonces, tener equipos de shock y tener una distribución de qué tipo de shock se está presentando te permite a ti llamar a los especialistas adecuados para ese tipo de shock. Por ejemplo, hace una semana presenté esto en Boston y me preguntaron, bueno, ¿y no hay un tipo de tier para shock séptico? Bueno, sí, hay uno por hipoperfusión que probablemente moldea un poco lo que sería un shock séptico. Entonces te llaman al intensivista, te llaman a la persona de enfermedades infecciosas, te llaman a la gente de la cama, por ejemplo, que estabas mencionando, que llamas a la cama y la cama no está ahí. Entonces, yo tengo ya 15 años en medio y hace 5 años yo tenía que llamar al personal de enfermería. No, llama al cardiólogo, llama al cardiólogo. No, llama a la persona de terapia intensiva, llama al de terapista intensivo. Ahora llama al cirujano. Tienes que llamar a un gentío y eso te tarda horas. Entonces, si ustedes pueden lograr, inclusive en shock séptico, tener una manera de poner a toda esta gente en una llamada en 5, 10, 15 minutos, y no es que para presentar un caso por 1 hora, es bien puntual. Está la gente de farmacia, necesito el medicamento ya. Está la gente de terapia intensiva, necesito la cama. Está la gente de enfermería, necesito una enfermera al lado del paciente. Puedes optimizar el tiempo para curar a estos pacientes, porque el tiempo es oro. En el caso mío, el tiempo es miocardio. En el caso de sepsis, el tiempo es difusión multiorgánica. Entonces, en el caso nuestro, vemos muchas comorbilidades y si me hace falta el pulmonólogo, lo llamo para que nos ayude. Antes que entre el micrófono, me gustó muchísimo lo del shock team, ¿verdad? Porque algo que nosotros no tenemos todavía. Había visto justo publicaciones de Osman y eso, que el descenso de la mortalidad de los pacientes, ¿verdad? En 15 años y demás, ¿verdad? Súper interesante. Ahora, teniendo en cuenta que estamos acá por medicina interna, ¿verdad? Hablamos de la volemización de los pacientes y demás siempre, ¿verdad? ¿Cuál sería una recomendación para tener una volemia adecuada en un paciente en shock cariogénico? O sea, sin tener poco o algo, estoy hablando de medicina interna, o sea, como internista, ¿verdad? ¿Hay alguna recomendación para tener un volumen adecuado en los pacientes? ¿Infarto ventricular derecho, alguna cosa?
Sí, yo creo que el examen físico es muy importante, a pesar que nosotros tenemos todos estos juguetes y pocos y todo, al final es el examen físico al lado de la cama. Y yo mencioné los perfiles hemodinámicos de Stevenson, que han estado por 30 años. El paciente tú lo examinas y tiene una presión central aumentada en el cuello, tiene un hígado que tú puedes palpar y es pulsátil, tiene edema periférico, se siente tibio, usas tu mano y tú lo tocas. Yo le digo eso a los estudiantes norteamericanos que les encantan los laboratorios y las imágenes, pero no examinen al paciente. Examina al paciente, si tú lo tocas y está tibio, está frío, eso probablemente es hipoperfusión. Y ya con eso tú puedes determinar si este paciente es un perfil A, B, C o L. Y ya a partir de ahí, bueno, verás qué exámenes tienes que hacer, exámenes de bioquímica, un POCUS en el caso de que tengas un ultrasonido que puedas determinar eso. Y últimamente, en los últimos 5 años, el Swan-Ganz catheter, el catéter de balón hemodinámico, ha vuelto al tapete para usarse, porque tuvo mucho mala reputación al principio de los 2000, porque mataba gente. Mata gente si no lo sabes usar. Mata gente si no desinflas el balón. Mata gente si lo dejas por mucho tiempo. Pero hoy en día, si tú manejas shock cardiogénico sin un catéter hemodinámico, estás practicando medicina de hace 5 años. Por fin escuché algo interesante después de mucho tiempo. Yo fui un fanático del Swan, creo que así como decía, es muy útil. Bueno, estos son temas muy interesantes, los temas que se tocó recién, comenzando por el tema de la doctora Zulmi, una herramienta importantísima que aparece, que el POCUS, que es la ecografía. Creo que tenemos que involucrarnos, utilizando en forma racional y con todos los demás criterios creo que es importante. Después acá el doctor también habló de insuficiencia respiratoria, que es un tema bastante amplio, muy tema del internista, y que si uno lo interpreta se puede morir el paciente por dejar de hacer. El doctor habló de shock, que es una cosa que siempre ya nos llama la atención y tenemos que actuar rápidamente. Y la doctora, de algo que siempre es muy difícil, porque a veces hay que usar antibióticos de amplio espectro porque está mal el paciente o porque sí tiene un antecedente ya de que estuvo en los últimos 2 meses en terapia intensiva o en el sanatorio, sí hay que usar, ¿verdad? Y también lo decía Bobo Zulmi, el antibiótico de cestiazón, cuando un paciente no tiene esos criterios, entonces trata de usar, y el famoso de escalar antibióticos hay que tener en la cabeza, pero es difícil. No, los cultivos, los hemocultivos, que son los... ¿Cuánto es el porcentaje de los hemocultivos? 30%, 40%, como máximo. La neumonía, 10%. Entonces, difícilmente desescalemos un antibiótico, pero hay que hacer el ejercicio siempre, porque si no tenemos la multiresistencia, que es gravísimo, mucho más grave probablemente lo que a veces hacemos sin pensar. Entonces, con todas las herramientas que uno tiene, el sentido común yo creo que es muy importante, uno de los sentidos que muchas veces no usamos, es importante utilizar, ¿verdad? Y bueno, un poco agradecerle a los expositores, estuvieron brillantes, estuvieron en tiempo, así que nadie me llamó la atención, y acá el doctor William quiere hacer algunos comentarios antes de cerrar. Y gracias a todos. Excelente charlas a todos, y para cerrar, recordar que, como dijo la doctora Zulmi, cuando pensamos en alteración dinámica, por lo menos que nos llegue al cerebro, ¿es un problema de volumen? ¿Es un problema de presores? ¿Es un problema de inotropismo? ¿Es un mix de todos? Abramos la mente, no pensemos en agua nada más. Si no pensamos en mejora de volumen sistólico con una carga, estamos con un concepto errado de manejo de shock. Lo que mencionó el doctor Juan Carlos me pareció espléndido, crear líderes. Tenemos que tener un sentido de pertenencia en la estructura que estamos. Si siempre nos plagueamos porque no funciona el sistema, pero nosotros no ponemos de nuestra parte, nunca va a mejorar. Hay que tener pertenencia en el lugar donde estamos y entender que la mejora va a contribuir a nosotros, a nuestras familias, a nuestros conocidos. Porque siempre somos buenos para reclamar, pero nunca somos buenos para dar. Ese paso debemos darlo nosotros, y un paso generacional tiene que ser. Respecto al doctor con el manejo de la hipoxemia, sin tratamiento nosológico, eso es muerte y mortalidad, aumento de costos. El costo de la medicina la pagamos todos pagamos impuestos. Y respecto a la sepsis, Marcio Borges, que estuvimos hace poco con él en Panamá, acá con el doctor, le llevó años implementar eso en su hospital. Estamos hablando de España, que tienen mucho dinero para trasplante, el Seguro Social cubre mucho, le llevó largo camino llegar a donde está y se está implementando a nivel global. La idea es que todos seamos conscientes de lo que necesitamos y seamos parte resolutiva, no reclamadora de los eventos. Y a seguir creciendo. Y yo siempre digo que la persona que más tiene que saber, que más sabe en el hospital es el internista. Comportémonos como tal. Manejemos la batuta,
hasta que el paciente se le entrega al intensivista en la unidad especializada o al cardiointensivista en la unidad cardiológica o en la unidad especializada que sea. Pero el internista debe liderar el manejo del paciente intrahospitalar. Doctor. Muy bien, gracias a todos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Hora de almorzar, ¿verdad? Gracias a todos. Gracias. Foto acá adelante. Una foto para el equipo. Una foto acá.